Hoy nos vamos a meter de lleno en una investigación médica, casi como detectives. Vamos a descifrar una condición que es bastante compleja, el síndrome nefrótico. Y créanme, esta es una historia que empieza con una señal que es imposible de ignorar. Y es que todo arranca con una pregunta que salta a la vista. ¿Qué es lo que puede provocar una hinchazón tan pero tan dramática y generalizada, lo que los médicos llaman edema? Justo ese es el misterio que vamos a resolver hoy. Para armar este rompecabezas, tenemos un mapa, una ruta bien clara. Primero, vamos a identificar las señales clave. Después, definiremos la condición con lupa, para luego investigar la falla en el filtro del riñón, descubrir quién es el culpable y, al final, ver cómo se maneja todo y qué complicaciones puede haber. Arranquemos con la investigación. Ok, vámonos con la sección 1. Las señales clave, porque la hinchazón, por más impresionante que sea, es solo el primer capítulo de la historia. Ahorita vamos a ver qué otras pistas nos da el cuerpo. A ver, lo más importante que hay que entender es que el síndrome nefrótico no es una sola enfermedad, sino un conjunto de hallazgos, como un expediente con varias pruebas. Todo empieza con una fuga masiva, pero masiva de verdad, de proteínas por la orina. Y esto desata un efecto dominó. Si se pierden proteínas, bajan en la sangre, lo que causa la famosa hinchazón, eleva las grasas, o sea, los lípidos, y ojo, aumenta peligrosamente el riesgo de que se formen coágulos. Listo, ya tenemos las pistas. Ahora es momento de construir el caso formalmente. Entramos a la sección 2, definiendo la condición. Aquí es donde la medicina se pone precisa y le pone números exactos al diagnóstico. Aquí está la definición del libro, pero pongan atención, porque hay un número que lo cambia todo. Más de 3.5 gramos de proteína perdidos en la orina en solo 24 horas. Para que nos demos una idea, es una cantidad brutal. Cuando este número se junta con niveles bajos de albúmina, que es una proteína súper importante en la sangre, ya está, el diagnóstico queda confirmado. Y para no hacernos bolas, que es súper común, esta tabla es oro puro. Nos muestra la diferencia clave con otro problema del riñón, el síndrome nefrítico. Del lado izquierdo, el nefrótico. Es una fuga de proteína. La orina se ve espumosa. A la derecha, el nefrítico. Ahí el problema es inflamación, y por eso hay sangre en la orina y la presión arterial sube. Son dos escenarios totalmente distintos. Muy bien, pasemos a la siguiente parte para ver dónde se origina todo este lío. Sección 3, el problema del filtro con fugas. Ahora sí, vamos a investigar la escena del crimen allá adentro en el riñón. Aquí está el mero centro del problema. Todo, absolutamente todo, empieza con una lesión en unas células súper especializadas que se llaman podocitos. Imaginen que son como los guardianes de la puerta del filtro del riñón. Una vez que estos guardianes se lastiman, la barrera se rompe. El resultado, una fuga masiva de proteínas, sobre todo de albúmina, que se escapa directo a la orina. Es una verdadera reacción en cadena. Pero, a ver, ¿de dónde sale exactamente toda esa hinchazón? La ciencia ha tenido un buen debate sobre esto, con dos teorías. Por un lado, el modelo Underfill, que decía que la poca proteína en la sangre hacía que el líquido se saliera hacia los tejidos. Sin embargo, la evidencia más nueva apunta al de la derecha, el modelo Overfill. Aquí, el verdadero culpable es el riñón dañado, que se pone a retener sal y agua a lo loco, básicamente inundando el cuerpo. Ok, perfecto, ya sabemos qué pasa y cómo pasa. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué? Vamos a la sección 4, descubriendo la causa. Es hora de ponerle nombre y apellido a los sospechosos que están causando todo este daño. Los sospechosos se dividen, digamos, en dos grandes grupos. Primero, las causas primarias, o sea, enfermedades que nacen directamente en el riñón. Las más comunes son la enfermedad de cambios mínimos, que es más frecuente en niños, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que básicamente cicatriza el filtro, y la nefropatía membranosa, que hace que la pared del filtro se ponga más gruesa. Y ojo con este dato porque es clave. En adultos, la causa primaria número 1 es la nefropatía membranosa. Y lo más interesante es que muchas veces es el propio sistema inmune el que la causa, fabricando anticuerpos como unos llamados anti-PLA2R que van y atacan al riñón. Esto no solo nos dice la causa, sino que nos da una pista gigante para el diagnóstico. El segundo grupo de sospechosos son las causas secundarias. Aquí, el problema en el riñón es, como dice, un efecto dominó. Es la consecuencia de otra enfermedad más grande, como la diabetes, que de hecho es la causa más común de todas, pero también puede ser por lupus, por infecciones o hasta por algunos medicamentos. Y bueno, todo esto nos lleva a la sección final, sección 5, complicaciones y manejo.
Ya con el diagnóstico y la causa en la mano, ahora toca ver las consecuencias y, lo más importante, el camino para controlarlas. Y aquí hay que poner mucha atención porque las consecuencias van mucho más allá del riñón. Cuando se pierden proteínas por la orina, no solo se va la albúmina, también se escapan proteínas que nos protegen de los coágulos y las inmunoglobulinas, que son nuestras defensas. Por eso, el riesgo de trombosis e infecciones graves se dispara. Entonces, el plan de manejo es una estrategia con 4 frentes de ataque. El paso 1, y el más importante de todos, es ir a la raíz del problema, tratar la causa. Al mismo tiempo se trabaja para frenar la fuga de proteínas, se controla la hinchazón con diuréticos y, por último, se previenen las complicaciones, ya sea con medicinas para el colesterol o con anticoagulantes si el riesgo de coágulos es alto. Después de todo este viaje, desde la hinchazón hasta las moléculas, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el mensaje de fondo? ¿Lo que de verdad nos quiere decir esta condición tan compleja? La respuesta es bastante directa, pero muy potente. El síndrome nefrótico no es la enfermedad en sí misma, sino que es una señal de alarma, una sirena de emergencia a todo volumen. Es un aviso crítico de que los filtros más importantes del cuerpo, nuestros riñones, están en grave peligro. Y es una llamada de atención que es vital, pero vital, escuchar a tiempo.